Muy buenas tardes o buenos días para los que se están levantando y para los que están escuchando esta grabación o esta clase por la tarde, muy buenas tardes. Y los que lo escuchan por la noche, muy buenas noches. Estamos aquí ya para poder seguir las clases de escatología y hoy estamos con escatología en la clase número 3. Vamos avanzando poco a poco. Vimos la introducción en la clase número 1. En la clase número 2 pues estuvimos viendo acerca de la revelación de Jesucristo, de Dios dado a Jesucristo, de Jesús dado por los ángeles y los ángeles a Juan y Juan a las 7 iglesias. Luego vimos ya en el capítulo 1 versículo 12 lo que aparecía, la vestimenta, la imagen, el cuadro de lo que se presentaba del que era semejante al Hijo del Hombre. Pues hoy vamos a ver algo un poco más diferente. Vamos a entrar ya en materia a lo que es la iglesia. La iglesia, las 7 iglesias. Las 7 iglesias del Apocalipsis está Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Juan en ese momento que está escribiendo estas cartas está en la isla de Patmos donde Juan recibió esta visión. Éfeso, Esmirna y Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea están prácticamente aquí en estas. Ustedes pueden ver que con el cursor Éfeso y Esmirna está a una distancia casi de 60 kilómetros. Luego sigue Pérgamo a otra distancia como de 65 kilómetros. Y de 55 kilómetros de Pérgamo está Tiatira. Luego como a unos 45 kilómetros está Sardis. De Sardis a Filadelfia hay alrededor de 60 kilómetros. Y de Filadelfia a Laodicea están alrededor de distancia de prácticamente unos 55 kilómetros. Y la Odisea con Éfeso están como a 110 kilómetros. O sea, ustedes pueden ver, mis amados hermanos, que están bastante cerca. Están muy cerca estas 7 iglesias. Sin embargo, estas 7 iglesias tienen tanto, pero tanto que enseñarnos a nosotros por su conducta, su forma de ser, su forma de proceder. Tiene muchísimo que enseñarnos. Si ustedes pueden observar, mis hermanos, estas iglesias tenían, se pueden interpretar de 3 maneras, de 3 tipos, de 3 formas se puede interpretar esto. Uno, se puede interpretar ya sea de forma alegórica, de forma histórica o de forma escatológica. Cuando hablamos de la forma alegórica, estamos hablando, mis amados hermanos y amigos, de una figura retórica. La alegoría es una representación en la que las cosas tienen un significado simbólico. No es que sea así. Ejemplo, cuando uno dice un cristiano no debe de ser caliente o frío, o no debe ser caliente, un cristiano no debe de ser caliente o frío, menos tibio. Esta es una figura alegórica. No es que el cristiano va a ser tibio, o que el cristiano va a ser caliente, o que el cristiano va a ser frío. Es una figura que nosotros utilizamos. Nosotros usamos muchas figuras. Por ejemplo, no, tú pareces como que estás muerto, estás pálido. Y pareces, es una figura. O cuando decimos medio mundo estuvo allí, es otra figura. Entonces la alegoría es una figura, hermanos, que se utiliza. Entonces, Apocalipsis puede utilizarse de una forma alegórica, se puede interpretar de una forma alegórica, se puede utilizar de una forma alegórica muchas veces, pero no es lo recomendable ni es
lo que el escritor sagrado quiso decir. Ahora, también hay una forma histórica. Ustedes vieron en la gráfica anterior, pudieron ver que están a distancia de 45 kilómetros, de 60 kilómetros, de 55 kilómetros, cada una de la iglesia, y forman una U al revés, una N. Y todas estaban en un solo lugar, casi en un radio de unos 400 o de 300 kilómetros en un radio, pero todos estaban cerca. Esas iglesias existieron. Históricamente, los lugares existieron. Todos esos lugares de Sardis, de Éfeso, de todos esos lugares existieron. Entonces, históricamente, se puede hablar de las iglesias históricamente, pero también se puede hablar escatológicamente. Escatológicamente, prácticamente, hermanos, se refiere a todos los eventos futuros que significan el fin de la creación. Ejemplo, las 7 iglesias representan todos los tiempos de la iglesia hasta el rapto. Y es así como la vamos a tratar de explicar en este momento. Las 7 iglesias. Comenzamos, hermanos, con el número 7. El número 7 tiene un significado tremendo en las Sagradas Escrituras. El número 7, mis hermanos, significa plenitud. Bueno, que casi todos los números tienen un significado. La numerología dentro de la Biblia tiene mucha importancia. El número 40 significa, el número 40 es número de prueba. El número 6, número de hombre. El número 4, el número 3, el número 1. Y todos los números tienen un significado. Muchos de los números tienen significado. Y el 7, yo creo que ya usted lo sabe, porque esto es muy común explicarlo dentro de un mensaje. El 7 es el número que significa plenitud o significa conclusión de algo. 7 es plenitud, es el número perfecto. Habla la Biblia, y más que todo Apocalipsis habla mucho del número 7. La Biblia, el 7 nos explica muchas cosas. La creación de esta tierra fue hecha en 7 épocas. Génesis 2:2. La plenitud de la terminación de la creación. 7. También podemos ver 7 pares de cada especie en el arca. Esa es la plenitud de la salvación de los animales puros en el arca. Faraón sonó 7 veces. El faraón soñó 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, además de 7 espigas llenas y 7 vacías. Allí ya hay otro significado. Ese prácticamente es la plenitud de abundancia seguida en la plenitud de escasez y de hambre. Luego, 7 veces se rociaba con sangre el sacrificio ofrecido por el pecado. 7 veces, según lo vemos en Levítico capítulo 4, en el versículo 6. Eso es plenitud de limpieza. 7 veces rodearon los judíos Jericó, según Josué, capítulo 6, versículo del 1 al 6, y esa es plenitud de victoria del pueblo de Dios. Naamán se sumergió 7 veces en el Jordán, según segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 14, y eso es plenitud de sanidad. También, si el justo cayere, dice la Biblia, 7 veces cayere, al levantarse, si el justo cayera 7 veces, se levantará, cayerá o levantarse. Proverbios 24, plenitud de gracia. Si 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta. Es plenitud de gracia. En Apocalipsis vemos también, mis amados hermanos, 7 veces, 7 iglesias, 7 truenos, 7 cuernos de un cordero, los 7 espíritus, las 7 copas llenas de la ira de Dios, los 7 ojos, los 7 candeleros, las 7 cabezas del dragón, las 7 trompetas, las 7 estrellas y los 7 sellos. El número 7 en Apocalipsis toma mucho significado. El número 7, por lo tanto, está lleno de simbolismo en el libro de Apocalipsis. Así lo vamos a ver, mis hermanos. El 7 es un número perfecto, un número de plenitud. Cuando hablamos de las 7 iglesias, dijimos que era la plenitud de la iglesia desde que inició
la iglesia primitiva hasta que sea levantada en el momento que Cristo nos lleve. Los 7 truenos lo vamos a ver más adelante, los 7 cuernos de un cornero lo vamos a ver más adelante, los 7 espíritus de Dios también lo vamos a explicar mucho más adelante, las 7 copas de la ira de Dios también lo explicaremos más adelante, los 7 ojos, los 7 candeleros, eso es lo que vimos que simbolizan las 7 iglesias. Las 7 cabezas del dragón que vamos a ver también, las 7 trompetas, las 7 estrellas, los 7 sellos. Hablar del 7 entonces es hablar de plenitud. Y Apocalipsis nos explica mucho, pero muchísimo, de el 7. Hay bastante que ver de el 7. Vamos a entrar entonces, mis hermanos, vamos a entrar de lleno ya a la primera iglesia. El primer mensaje que el apóstol Juan escribe, guiado por el ángel y por Jesucristo y el Padre, es a Éfeso. Éfeso, hablando de una forma escatológica, significa o abarca el periodo apostólico. Según la historia, Éfeso, y según lo que podemos ver, Éfeso significaba o significa deseo ardiente. Y Éfeso era una provincia rica junto al mar, convertido prácticamente en un centro comercial, un centro de cultura, un centro popular, un centro de venta y compra. Era una ciudad portuaria, pero rica, donde se juntaban la mayor parte de otras naciones, de otros pueblos, y ahí comerciaban. Así que Éfeso era un lugar rico en comercio. También, como llegaban gente de todos los lugares, esa gente llevaba sus propias culturas, sus propias religiones. Es como ir, por ejemplo, si alguien ha ido a Nueva York. Nueva York, ahí hay indios, ahí hay chinos, ahí hay de África, hay de Oceanía, hay de Centroamérica, hay de Sudamérica, hay de todos lados. Entonces, la cultura de Nueva York en los Estados Unidos no se define la cultura de ese lugar porque hay cantidades de culturas. Entonces, y ellos influyen, cada cultura influye en un grupo, influye en sí en toda la ciudad de Nueva York. La iglesia de Éfeso, prácticamente, la iglesia de Éfeso fue fundada por Apolo y Pablo, según Hechos en el capítulo 18, por Apolos y Pablo. El apóstol Juan se cree que vivió y murió allí en Éfeso, en esa ciudad. Tras su regreso de la isla de Patmos, se cree que allí es donde murió. Antes vivió allí, pero allí es donde murió el apóstol Juan. Se cree que allí fue que murió. También se cree que María vivió en ese lugar, en el lugar de Éfeso. La iglesia, hermano, continuó hasta el año 64 en la primera persecución de Nerón. Hasta allí se cree que llegó la iglesia en Éfeso. Hoy permanecen nada más unas ruinas de 6 kilómetros de diámetro más o menos. Las ruinas de Éfeso, ya no hay nada ahí. Se cumplió la palabra de Dios en ellos. Ahora, esa es la historia de Éfeso, una pequeña reseña historia de lo que significa Éfeso. Ya dije, Éfeso significa deseo ardiente. Esta es una ciudad que estaba cerca, era portuaria, estaba cerquita del mar y era un centro comercial donde ahí llegaban muchísimas culturas, religiones y cuestiones populares. Que también ahí fue una iglesia fundada por el apóstol Pablo y que Juan vivió y cuando regresó de Éfeso vivió ahí y que ahí murió. Que también María vivió allí y que esa iglesia llegó hasta el año 64 después de Cristo. Pero hoy permanecen solo ruinas, 6 kilómetros de diámetro. Ahora, esa es la historia. Veamos quién dice. ¿Quién dice? ¿Qué es lo que dice esa carta? ¿Quién lo dice? Lo dice el que tiene las 7 estrellas en su diestra. O sea,
el que tiene los pastores en su diestra. Por eso explicábamos antes, el que tiene las 7 estrellas, o sea, el que domina, el que gobierna, el que mantiene de pie, o el que castiga, o el que cuida a los pastores, dice esto. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro, o sea, el que anda en medio de la iglesia, dice esto. Fíjense, amados hermanos, fijémonos en ese detalle. Cuando él dice, ¿quién es el que lo dice? Lo dice el que tiene las 7 estrellas, el que se mueve en medio de los candeleros, o sea, el que tiene autoridad sobre la iglesia y el que tiene autoridad sobre los pastores, dice esto. ¿Qué les dice? Les dice primero, y esto es lo lindo, Dios cuando va a exhortar a alguien, primero le dice lo bueno que es. Y en estas cartas podemos ver igual, Dios primero saca lo bueno, después saca lo malo. Hace todo lo contrario que hacemos los humanos. Nosotros por lo general nunca vemos lo bueno de una persona. Siempre vemos lo malo de la persona. Las cosas buenas por lo general no se las vemos, pero Dios no es así. Gracias a Dios que Dios no es como nosotros, porque Él saca primero lo bueno. ¿Y qué es lo bueno que tenía la iglesia de Éfeso? Le dice, conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, tu sufrimiento, tu amor, y que no has desmayado. Fíjense lo lindo que le dice. O sea, Dios ha estado observando porque es el que se mueve en medio de los candeleros, es el que se mueve en medio de la iglesia. Así que mis hermanos, Dios se está moviendo en medio de la iglesia y Él está viendo lo bueno y lo malo que hace la iglesia, tanto el pastor como la iglesia en general. ¿Qué hace la iglesia? Y Él había visto en la iglesia de Éfeso que hacía obras, que trabajaba arduamente, que tenía paciencia, que había sufrido, que tenía amor para hacer las cosas, que no había desmayado, que las cosas las hacía para no desmayar. También en la parte doctrinal les dice, miren, también conozco que no pueden soportar a los malos, ni a los que creen, a los que se creen apóstoles, ni a los mentirosos, y aborrecen las obras de los nicolaitas. Fíjense qué importante es esto. Les dice, también les reconozco y me gusta que ustedes no soportan a los malos y que no les creen, no se dejan engañar por los que se llaman apóstoles. Ay, mi hermano, dígame, ¿cuántos hay ahorita que se llaman apóstoles? O que dicen llamarse apóstoles. Y él les dice que no soportan ni a los que creen, ni a los que se creen apóstoles. Pero como hoy medio mundo se dice yo soy el apóstol, igual que salmistas, son gente farsante, mentirosa. Si tú cantas, no te creas que ese es salmista. Ah, porque David era un salmista. Si solo David no escribió solo él los salmos, también Salomón escribió salmos y hubo otros hombres que escribieron salmos y no se autodenominan salmistas, cantantes. Tú eres un cantante, nada más. Entonces no te autodomines cantante, salmista, mucho menos profeta. Pero ¿qué era lo malo? Lo malo era, has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Esto es lo más triste y lo más tremendo. Has dejado tu primer amor. Ahorita lo explico. Entonces, mis hermanos, lo malo es, has dejado tu primer amor. ¿Cómo es posible esto? Me va a decir usted, pero hermano, me acaba de decir que el Señor decía que conocía sus obras, que tenían trabajo, que tenían paciencia, que tenían sufrimiento, que no habían desmayado, que no soportaban a los que se creían apóstoles, y mucho menos aborrecían las obras de los nicolaitas, y hoy está diciendo que lo malo es que han dejado su primer amor. ¿Cómo es eso? El problema es, hermano,
es que los de Éfeso iniciaron como llamarada de tuzas, como se le dice aquí en El Salvador. Llamarada de tuzas se le dice a alguien que hagamos tal cosa, hagamos esto, hagamos lo otro, y comienzan, pero después se van hacia abajo y siguen haciendo las cosas, pero ya con otros propósitos. Mire, hermano, hay gente que ayuna, pero ayuna en la carne. Hay gente que hace vigilias, pero hace vigilias en la carne. ¿Cuántos jóvenes van a la vigilia solo para ver una cipota? Y todos dicen, este cipote es bueno para vigilias. Pero a los ayunos no van. ¿O cuántos pueden hacer un ayuno solo para que la gente los vea? Se pegan la gran comelona antes de ir al ayuno y llegan con un rostro triste para mostrarse que están ayunando. ¿O cuántos líderes hacen tantos trabajos, hacen campañas, hacen esto, pero es puro activismo y no hay amor? Porque la gloria se la quieren llevar ellos. Ese es el problema. Cuando yo hago una campaña, yo hago una actividad dentro de la iglesia y la hago para que la gente diga, el hermano es activo, entonces estoy fallando, no estoy haciendo las cosas con amor. Las cosas se hacen con amor para Dios. El primer amor es mantener esa actitud de alegría, de gozo y mantener siempre la gloria y la honra para Dios. Pero esta iglesia de Éfeso había perdido eso. Nada más era una iglesia activista. Una iglesia que el amor ya no lo tenía, solo tenía actividades. Hay iglesias que están topadas de actividades. Su agenda está llena de actividades. Paseos, comidas y más comidas y comidas. Y paseo y más paseo. Pero oración, estudio de la Sagrada Escritura no le gusta. ¿Por qué? ¿Por qué no les gusta? Porque han dejado su primer amor. Es un activismo, una iglesia activa. Entonces, el hecho de que la iglesia sea grande o una iglesia activa no significa que pueda estar llena del poder del Espíritu Santo. Ahora, Dios les hace a esta iglesia una sugerencia. Cristo les hace una sugerencia a esta iglesia. Le dice, por lo tanto, recuerda de dónde has caído. Recuerda tanto de dónde has caído. Haz un estudio de tu vida y recuerda hasta dónde llegaste bien y dónde comenzaste a actuar mal y dónde comenzaste a caminar mal. Ese es el asunto. ¿Dónde comenzaste a caminar mal? Miren, mis hermanos, el problema es que a veces nosotros, los pastores, los líderes, los maestros, nos confundimos con el activismo y nos enredamos tanto en el activismo que ya no hay tiempo, dedicación, ni para el estudio ni para la oración. No me van a dejar mentir ustedes, los que son líderes nacionales. Con todo respeto, mis amados hermanos. Pero ustedes el mismo mensaje lo predican aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y vuelven a repetir el mismo mensaje y ustedes más de alguna vez han predicado el mismo mensaje en la misma iglesia, porque no llevan control, porque no se someten a orar y a preparar más mensajes. ¿Saben por qué? Porque están afanados con tanto compromiso, y yo les entiendo eso. Tanto compromiso. Entonces usted tiene un cuaderno de mensajes y los mismos mensajes les anda dando por todos lados y a veces no se acuerda que en esa iglesia ya predicó el mensaje. Entonces los hermanos dejan de creerle. Los hermanos ya no le creen. Los hermanos ya dicen, este hermano anda diciendo lo mismo. Y en el mismo y lo mismo y lo mismo anda repitiendo. Ya no les queda tiempo. Y si ya no queda tiempo de preparar un mensaje, dígame usted, ¿cómo le queda tiempo para orar? ¿Cómo le queda tiempo para dedicar a Dios una oración o una plática con Él o una comunión con Dios? Entonces, porque el activismo, la mucha actividad nos envuelve y es allí donde caemos del primer amor. Entonces, recordemos a dónde fue que entramos. Es tan delgada la línea que no nos damos cuenta cuando estamos ya en algo repetitivo o estamos en activismo.
No estoy diciendo que el activarse dentro de la iglesia sea malo, no. Pero el asunto es por qué lo estoy haciendo, el objetivo, el propósito por el cual yo estoy haciendo la actividad. Me recuerdo de un hermano hace años que fuimos a una actividad, a una campaña. La campaña había como 1200 personas, pero todos eran cristianos evangélicos. Estuvimos 4 días predicando y no hubo ni un alma, pues si no habían almas, todos eran evangélicos. Entonces, cuando terminó la campaña, qué exitazo de campaña. Y yo me sentía muy triste. ¿Por qué me sentía triste? Porque no habían almas. ¿Y cuál era el objetivo de la campaña? El objetivo de la campaña es ganar almas. Pero no hubo ningún alma. Pero él dijo que sí. Pero ¿cómo es que hubo éxito? Decía yo. Y ahí es después me dio una buena ofrenda, le dio ofrenda al solista, le dio ofrenda al grupo, le dio ofrenda a Julano, pagó el alquiler del equipo y me dijo, hermano, todavía nos quedaron $4,000. ¡Qué bendición! O sea, el objetivo era recoger ofrendas, no almas. Entonces es ahí donde cayó en activismo. ¿Me comprenden ustedes, mis amados hermanos, dónde es que caemos nosotros en actividades, en activismo, y olvidamos prácticamente el objetivo de las cosas? Por eso dice el Señor, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Pero no se queda hasta ahí. Le dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. No está diciendo ya está todo perdido, dice arrepiéntete y haz las primeras obras. O sea, haz un stop, haz un tiempo, detente un rato, piensa qué es dónde caíste y comienza de nuevo a hacerlo nuevamente bien. Pero arrepiéntete y luego comienza a hacer las cosas como deben de ser. Bueno, de usted depende si lo quiere hacer o no quiere hacer. Pero si usted no lo quiere hacer, también el Señor manda una advertencia. Si tú no lo haces, quitaré tu candelero de su lugar. Dejará de existir la iglesia. Te vas a ir hacia el suelo y todo se va a acabar. Esa es una advertencia. Pero si lo haces, también hay una recompensa. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Miren qué precioso, hermano. O sea, Dios le dice que tiene algo contra él. Primero, yo soy el que tiene las 7 estrellas en su mano. Yo soy el que me muevo en medio de los candeleros. O sea, el que tiene dominio de la iglesia y de los pastores les dice esto, que conozco tus obras, que son buenos para trabajar, que tienen trabajo grande, que tienen paciencia, que tienen sufrimiento y que hacen las cosas bien y que no se han desmayado. También reconozco que no soportan a todos aquellos que dicen serse apóstoles y que no les gusta y aborrecen las obras de los nicolaitas. Pero tengo una cosa contra ti, has dejado tu primer amor. Así que recuerda de dónde has caído, regresa de donde has caído, arrepiéntate y comienza a hacer las primeras obras. Y si lo haces, yo le daré de comer del árbol de la vida. Qué bonito el mensaje, mis hermanos. Este mensaje glorioso para la iglesia de Éfeso. Está maravilloso, está muy lindo este mensaje. Ahora, pero quiero detenerme en una parte porque yo sé que hablamos aquí de los nicolaitas y quiero hablar de ellos, de los nicolaitas. Prácticamente, hermano, hay diferentes fuentes. Muchos creen que este nicolaita viene de Nicolás y que Nicolás era de Santa Claus, y no, no es así. Los nicolaitas eran una secta que se creían pero súper inteligentes y pretendían ser los llamados a gobernar al pueblo de Dios. Oiga bien esto, eso sucedió en el tiempo del inicio de la iglesia. Aquellas personas que se creían que habían sido llamadas por Dios, por su inteligencia, pero aquí no es cuestión de inteligencia. Aquí es cuestión de entrega, aquí es cuestión de vivencia delante de Dios, de
comunión con Dios, no de súper inteligente. Pero los nicolaitas se creían súper inteligentes y por esa inteligencia creían que habían sido llamados a gobernar al pueblo de Dios. Por eso le dice nicolaita. Nico significa de guiar y lao significa pueblo, guiar al pueblo. Ellos creían que habían sido llamados a guiar al pueblo, los súper inteligentes llamados al pueblo. Aquí es donde muchos también se equivocan. Y esto quiero aclararlo. Se equivocan, mis hermanos, porque algunos sí han sido llamados al santo ministerio, pero otros no. Otros no han sido llamados, hermano. Tenga cuidado eso. Hay que entender qué es el llamado al santo ministerio y qué no es el llamado. Porque muchos están en el ministerio porque es una vida fácil, por eso quieren iglesias grandes, para que les caigan buenos diezmos y buenas ofrendas. Por eso quieren evangelizar a la gente que tiene dinero y no a los pobres. Si ven a un mendigo o ven a una persona pobre, demasiado pobre, ni caso le hacen. Pero si llega alguien y se acerca en un gran carro, le dan la bienvenida y le dan los primeros asientos. Ese no es llamado. Ese no es llamado, ese es un nicolaíta. Que ellos se creen que fueron llamados para guiar al pueblo, pero van con otros objetivos, objetivos mezquinos, objetivos oscuros, objetivos personales y no para servir a Dios. Entonces los nicolaitas eran personas que se creían súper, pero súper inteligentes para gobernar al pueblo. La Biblia habla de uno y es de Diófrenes. En la tercera carta de Juan, en el capítulo 9, versículo 10, y en la primera de Pedro 5:2 se menciona: yo he escrito a la iglesia, pero Diófrenes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuese, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con esas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quiere recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Ay, hermanos, a ver cuánto tipo de gente hay aquí. No sé si usted se familiariza con él. Le gusta tener el primer lugar. Él no le gusta, o sea, le gusta que su ego sea inflado. El siervo de Dios, el hombre de Dios, el apóstol, el ministro. Le encanta que le tiren una alfombra roja, sentirse pavo real, sentirse en los primeros lugares, llenar su egolatría, llenar su ego. Es un narcisista. Por esa causa, dice, si yo fuere, recordaré las obras que hace, porque este hombre hacía parloteando, o sea, platicando, hablaba bien, tenía facilidad de palabras. Hermano, el hecho de que alguien tenga facilidad de palabras o tenga una oratoria, un buen léxico, no significa que es un siervo de Dios. Hay cantidades de mentirosos que pueden hablar bien, aún los políticos. Hay políticos que hablan muy bien. Este señor sacaba algunos pocos, algunos spots o algunos grabaciones de textos bíblicos. Y como hablaba bien, cualquiera podía creer que era un buen pastor. Y era el presidente de la República de El Salvador y está preso. Pues se había robado más de 330 millones de dólares. Entonces, por latear o hablar bien, cualquiera lo puede hacer, el mismo diablo lo hace. Aquí no se trata de hablar bien. Y lo peor que era chambroso. Este muchacho hablaba en contra de las personas que eran siervos de Dios y se inventaba cosas. No sé si a usted le ha sucedido. A mí me han cortado ciertos privilegios porque alguien se ha acercado y ha dicho cosas de mí que ni cerca. Entonces me han puesto en mal. Estos son nicolaitas. Y están en buenos puestos porque se creen súper inteligentes. Porque es licenciado, porque es abogado, porque es doctor. ¿Eso qué tiene delante de Dios?
Delante de Dios no valen esas cosas, mis hermanos. Delante de Dios vale la humildad. Delante de Dios vale el que usted sea honesto, sincero y tenga un corazón puro, le haya dado su corazón a Dios para que Él lo cambie. Eso. Entonces, y este señor no solamente no los permitía, los sacaba de la iglesia o les quitaba los privilegios. ¿Cuántos han hecho esto? Les quitaban los privilegios y si no era, no los dejaban ni entrar a la iglesia. Los echaba de la iglesia. Este señor era malo y hablaba, Juan habló de él y Pedro habló de él. Se creía el don Juan, se creía el señor de la iglesia, el que había sido ungido, tal vez ungido por los hombres, pero no por Dios. Ese es el problema, mis amados hermanos, de los nicolaitas. ¿Cuántos nicolaitas conoce usted? Yo conozco bastantes. No sé cuántos conoce usted. En cualquier parte del mundo. Los he visto en Colombia, los he visto en Venezuela, los he visto en Panamá, los he visto en Costa Rica, los he visto en México, los he visto en Estados Unidos. Nicolaitas, hay montones en estos tiempos de apostasía. Así que, mis amados hermanos, tengamos cuidado a no ser nosotros nicolaitas. Tengamos cuidado. Y eso es una cosa que aborrecía la iglesia de Éfeso. Aborrecía las obras de los nicolaitas. Aborrecía las ideas de los nicolaitas. Porque miren, hermanos, los nicolaitas hoy en día son personas inteligentes que están dentro de la iglesia. Y son personas pensantes, que tienen ideas extraordinarias, ideas buenísimas, pero que están vacías de Espíritu Santo. Porque es más, ni creen en el Espíritu Santo. Porque se creen autosuficientes, creen que ellos lo saben todo y que no necesitan de el Espíritu Santo de Dios. Cuidado, ojo, ¿conoce un nicolaíta? Aborrezca sus obras, no a él, sus obras, ni participe en ellas, Los nicolaitas, Dios no los quiere, porque Dios no los ha puesto. Hay nicolaitas que fueron puestos por hombres y no por Dios. Si usted es pastor, haga un análisis. ¿Quién lo puso en el ministerio? ¿Fue Dios o fueron los hombres? Si fueron los hombres, le va a durar poco, pero si fue Dios, hasta que usted se muera. Dios me lo bendiga, mis amados hermanos. Para mí ha sido un placer y un gusto haber estado con ustedes este momento en esta tercera clase de escatología apocalíptica. Los vemos en la próxima para ver la próxima iglesia. Vamos a ir iglesia por iglesia para poder ir explicando qué es, cómo eran, qué hacían y cuáles fueron sus problemas y por qué Dios les exhortaba en esos problemas. Dios me los bendiga a todos y los espero en la próxima clase aquí en su canal de YouTube. Por favor, siga y dele link a otros hermanos para que todos aprendamos juntos esto de Apocalipsis, escatología apocalíptica.